Bueno, para iniciar esta inmersión profunda, creo que es súper necesario establecer un marco muy claro sobre lo que vamos a desempacar hoy. Y a ver, nuestro punto de partida nos sitúa en este año, en el 2026, que es un momento histórico. Sí, claro, es un año clave. Totalmente, porque marca la celebración del jubileo por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. Y las fuentes que tenemos sobre la mesa provienen de, digamos, un documento sumamente particular. Es el dossier número 4 de la Orden Franciscana Seglar, N.A.N., Nuestra Señora de Itatí. Exacto. Y no es un texto cualquiera, ¿eh? No, para nada. Y por eso la misión de hoy no es, no vamos a hacer un recorrido histórico ni a leer una biografía medieval aburrida. El objetivo es analizar cómo este texto utiliza la teología de hace 8 siglos, combinada con sociología y psicología contemporáneas, para lanzar un reto espiritual que es, a mi parecer, radical. Sí, es muy disruptivo. Bueno, analicemos esto. Se centra en una sola directriz. ¿Qué significa en la práctica y en la actualidad vivir el Evangelio sin glosa? Y mira, el peso de esa expresión, o sea, el sin glosa, es literalmente el motor de todo el documento. Para comprender el nivel de exigencia que plantea, hay que remitirse al capítulo 1 de la Regla Bulada. Claro, el origen de todo. Tal cual. Allí Francisco establece que los hermanos deben observar el Evangelio viviendo en obediencia, sin nada propio y en castidad. Sin embargo, y esto es lo interesante, la innovación disruptiva no estaba en esos votos en sí. Porque, digamos, eran votos comunes en la época, ¿no? Exacto. Eran lo estándar para cualquier orden religiosa. La verdadera revolución estaba en la exigencia de que la lectura y la aplicación del texto sagrado se hiciera sin aditivos, o sea, sin comentarios al margen que suavizaran el impacto de las palabras. ¡Wow! Y ahí es donde la palabra glosa resulta fundamental. Porque, a ver, normalmente al leer un contrato hoy en día o los términos y condiciones de, no sé, una nueva plataforma, la mente escanea el texto buscando la letra chica. Sí, buscando el vacío legal obvio. Exacto, el vacío legal que nos permita cumplir la norma, pero sin alterar nuestro estilo de vida previo. Y el dossier plantea que las glosas teológicas medievales funcionaban de una manera sorprendentemente similar, ¿verdad? Es que es fascinante, porque en su contexto histórico original, una glosa era simplemente una nota aclaratoria. O sea, los copistas y los teólogos escribían en los márgenes de los manuscritos para explicar, digamos, traducciones difíciles o dar un poco de contexto histórico. Algo inofensivo, en teoría. En teoría, claro. Pero el mecanismo psicológico detrás de esta práctica rápidamente transformó su propósito. Porque el ser humano, frente a una instrucción que exige un sacrificio personal profundo o un cambio radical, experimenta disonancia cognitiva. Claro, a nadie le gusta la incomodidad. Las lingüísticas, hacer elaboradas arquitecturas teóricas, diseñadas específicamente para justificar por qué ciertas exigencias del Evangelio no debían tomarse de forma literal. ¡Qué fuerte! Y el dossier utiliza una frase muy ilustrativa para este fenómeno, que me dejó pensando. Dice que Francisco sabía que el Evangelio tiene dientes, que muerde. Sí, es una imagen muy potente. Demasiado. A mí me sugiere que la glosa actúa como un bozal, ¿no? Es el intento de envolver una herramienta muy afilada en plástico de burbujas para no lastimarnos. O sea, el objeto sigue ahí presente, se puede hablar de él, pero ha perdido su capacidad de cortar o de transformarnos. Esa es la metáfora perfecta. Esa necesidad de ponerle un bozal al texto nace del miedo puro a la vulnerabilidad. O sea, las glosas medievales eran redactadas por eruditos en latín, sí, pero el documento hace un puente fascinante hacia el presente al señalar que la práctica de glosar no desapareció. Se transformó. Exacto. Se democratizó y se volvió un proceso mental interno. Cada vez que alguien lee, por ejemplo, el mandato de amar a los enemigos, y automáticamente añade una nota mental que dice, bueno, esto significa simplemente no desearles un mal físico, pero no me obliga a reconciliarme. Claro, ahí está la glosa. Ahí mismo. Está escribiendo una glosa moderna. Y así, el texto sagrado queda totalmente domesticado. Lo cual expone, digamos, una mecánica muy, muy incómoda sobre cómo se procesa la información espiritual hoy en día. Porque, se lee para confirmar sesgos. Totalmente.
Se busca el fragmento que valide las decisiones que ya tomamos y se le añaden interpretaciones complejas a los pasajes que exigen desprendimiento. Esto obliga a preguntarse, y te lo pregunto directamente, si ya no usamos notas al margen en pergaminos, ¿cuál es el mecanismo principal que la sociedad contemporánea utiliza para amortiguar estas exigencias? Mira, el escudo perfecto de nuestra época es la complejidad. Y aquí el dossier introduce una capa sociológica que es fundamental. Cita al filósofo Byung-Chul Han, específicamente su obra sobre la sociedad de la transparencia, que es del 2013. Ah, sí, un texto buenísimo. Es clave. Han desmantela una falacia moderna tremenda. La idea de que tener más información disponible genera una mayor comprensión de la realidad. El análisis muestra que ocurre exactamente lo contrario. O sea que la saturación de datos produce opacidad, Exacto. que a simple vista, parece un contrasentido. Porque si yo tengo acceso a 50 interpretaciones diferentes sobre un mismo principio ético, la lógica dictaría que estoy mejor equipada para entenderlo, ¿no? Claro, esa es la trampa del siglo XXI. Pero el cerebro humano no procesa la información de esa manera. Han explica que la adición masiva de datos carece de estructura narrativa. Ah, claro, Son solo fragmentos sueltos. tal cual. Cuando una persona es bombardeada con miles de estímulos contradictorios y justificaciones intelectuales constantes, la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio colapsa. El exceso de información aturde, paraliza la toma de decisiones morales claras. Y en lugar de una verdad reveladora, se obtiene ruido. Muchísimo ruido. Y ese ruido, fíjate, se convierte en la glosa perfecta. Se utiliza la complejidad insondable del mundo moderno como excusa, digamos, para argumentar que vivir con sencillez evangélica es una imposibilidad matemática. Aquí es donde se pone realmente interesante la conversación de hoy. ¿Por qué hay que detenerse en ese punto? Ya que resulta tentador argumentar que nuestra sociedad sí está buscando la sencillez. A ver, ¿en qué sentido? Y se observan fenómenos masivos como el minimalismo. Hay, una industria gigantesca dedicada a enseñar cómo vaciar los espacios físicos, libros sobre descartar objetos que no generan alegría y documentales enteros sobre vivir con menos de 100 cosas. A primera vista, ¿acaso el minimalismo no es un buen primer paso en la dirección que marca el documento? Esa observación toca uno de los puntos ciegos más peligrosos que aborda el dossier. Lo que hace la sociedad de consumo con la sencillez es un proceso de mercantilización que es espectacular. ¿En serio? ¿Lo ves como una trampa? Totalmente. Toma el anhelo legítimo de una vida menos saturada, lo vacía de su contenido espiritual o ético y lo reempaqueta como una estética. El minimalismo contemporáneo, en muchas de sus manifestaciones, no es una renuncia al consumismo, es la fase superior del mismo. ¡Wow! Claro, se convierte en un producto exclusivo. Exacto. Porque vaciar un departamento para que luzca estéticamente prístino a menudo requiere comprar muebles de diseño mucho más caros o pagar retiros de silencio y productos orgánicos de altísimo costo. Es como la vida simple vendida como un estilo de vida premium. Y esa es la glosa, esa es la trampa. La pobreza voluntaria se pervierte hasta convertirse en una marca personal, una señal de estatus para, digamos, mostrar en redes sociales. El texto es tajante al diferenciar esto de la propuesta franciscana real. Porque Francisco no estaba pensando en diseño de interiores. Para nada. San Francisco no proponía una estética del vacío, ni un método de organización del hogar tipo Maricondo. Proponía una mirada sobre la realidad, una claridad radical para entender la jerarquía de los bienes, y descubrir que aferrarse a lo accesorio sofoca la capacidad de relacionarse auténticamente con los demás. Y con lo trascendente, claro. Lo cual nos obliga a reevaluar la noción misma de la famosa pobreza franciscana. Porque históricamente existe la tendencia a reducir este concepto a una mera cuestión contable o material, limitando la imagen de Francisco a la de alguien que simplemente rechazaba tener monedas en su túnica. Sí, una visión súper simplista. Exacto. Pero si la sencillez no es solo una habitación vacía y paredes blancas, el desapego debe operar en un nivel mucho más profundo, ¿no? Totalmente. Reducir la propuesta franciscana a la simple falta de dinero es, otra vez, otra forma de glosar el mensaje para no tener que lidiar con su exigencia total. Y aquí el dossier hace una intersección crucial con la psicología del siglo XX. Ah, la referencia a Erich Fromm. Sí, cita el trabajo de Erich Fromm en Tener o Ser, publicado en 1976.
Fromm articula en lenguaje psicológico algo que los místicos experimentaron siglos atrás, que la identidad humana moderna está fracturada porque se construye sobre la base de la acumulación. Y ojo, no solo material. De hecho, el texto rescata una formulación de Fromm que me pareció sumamente provocadora. Cito: "El hombre moderno cree que tiene mucho porque posee mucho, pero en realidad tiene poco porque es poco". ¡Qué frase! Te deja helada. Sí, porque Fromm expone la ilusión del ego ahí mismo. El peligro real no reside únicamente en acumular tierras o cuentas bancarias, sino en la voracidad de acumular patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial. A ver, explícame eso. Bueno, la persona se apega desesperadamente a sus ideas políticas, a la imagen de éxito profesional, al rol de autoridad dentro de una familia e incluso al prestigio de ser considerada una buena persona o alguien muy espiritual. Claro, el apego a la propia imagen. Exacto. Todos esos son mecanismos de posesión. El ego utiliza estas identidades inmateriales como propiedades que deben ser defendidas constantemente ante cualquier amenaza externa. Mira, para visualizar el desgaste que esto produce, se me ocurre que podemos pensar en el funcionamiento de un teléfono o un dispositivo móvil. A ver, me gusta. ¿Cómo sería? O sea, las posesiones materiales son el equivalente a la carcasa, los auriculares o los accesorios visibles. Pero esa necesidad interna de mantener una reputación intachable, o el deseo de controlar el comportamiento de los demás, o esa ansiedad terrible por tener siempre la razón en una discusión, Claro, te entiendo. todo eso funciona como decenas de aplicaciones abiertas en segundo plano. Exactamente. O sea, a simple vista la pantalla está limpia, no se ve nada raro, pero los procesos internos están trabajando al máximo de su capacidad, consumiendo toda la batería sin que te des cuenta. Y el resultado es un agotamiento existencial profundo. ¿Qué pasaría si cerramos esas aplicaciones invisibles? Esa mecánica de las aplicaciones en segundo plano explica perfectamente por qué la falta de desapego interior paraliza. Porque el mantenimiento de la autoimagen demanda una cantidad de energía vital que es exorbitante. Lo que propone Vivir sin glosa es precisamente un cierre forzoso de esos procesos ocultos. Un reseteo. Un reseteo total. Al soltar la necesidad de reconocimiento o el control absoluto sobre las circunstancias, no se produce un empobrecimiento de la identidad. Al contrario, se produce un aligeramiento fenomenal. Te quitas un peso de encima. Y al liberar toda esa capacidad de procesamiento cognitivo y emocional, surge un espacio que antes, digamos, no existía. Un espacio para la acción desinteresada. El documento aterriza esta idea en la práctica cotidiana. Te dice que quien no tiene su energía secuestrada por el miedo a perder su estatus, puede servir sin exigir pleitesía. Quien no necesita reafirmar su ego constantemente, es capaz de escuchar sin estar preparando la refutación mientras el otro habla. Claro, estás presente de verdad. Tal cual. La paradoja central que señala el dossier es que el desprendimiento absoluto es, irónicamente, la única condición que habilita una entrega absoluta. Ahora, el salto de la teoría psicológica a la aplicación diaria introduce un problema de escala y de contexto. Porque, seamos realistas, Francisco no operaba desde la seguridad de un monasterio aislado. Él interactuaba constantemente con la economía y las estructuras sociales de su tiempo. Caminaba entre leprosos y mercaderes, ¿sí? Exactamente. Y para los destinatarios de este dossier, que recordemos son miembros de la Orden Franciscana Seglar, el desafío no transcurre en la Edad Media, transcurre lidiando con responsabilidades muy contemporáneas, o sea, corporaciones, facturas médicas, algoritmos y los conflictos políticos de hoy. Y por eso mismo la vocación del franciscano seglar es quizás la frontera más compleja para aplicar este concepto. Porque no se les pide que huyan de la estructura social, no, sino que operen dentro de ella pero como una matriz operativa totalmente distinta. Que es dificilísimo. Es un reto gigante. De hecho, el artículo 4 de su regla establece la dinámica rectora. Es un flujo continuo de pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. El verdadero desafío es impedir que ese flujo se contamine con justificaciones. Lo cual representa una trampa intelectual enorme, porque existe una tendencia secular constante a espiritualizar los mandatos materiales para evitar su cumplimiento literal. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, uno lee, por ejemplo, vende lo que tienes,
Y rápidamente la glosa mental interviene argumentando, bueno, esto en realidad significa tener una actitud de desapego emocional en el corazón, aunque mis finanzas sigan multiplicándose sin límite. Es, digamos, la adaptación del texto sagrado a las exigencias del mercado. Entonces, ¿qué significa todo esto de pasar a la vida? Y exactamente ahí reside el núcleo de la tentación contemporánea de reinterpretar el texto. Y me gusta cómo el dossier no esquiva la fricción que esto genera. Aborda de frente el mandato evangélico sobre la imposibilidad de servir a Dios y al dinero. Un tema que incomoda a muchos. Sofismos financieros. O sea, sin tratar de compatibilizar la acumulación desmedida con la fidelidad espiritual, requiere analizar cada decisión económica bajo la lupa de la equidad y no solo de la rentabilidad personal. ¡Wow! O la instrucción sobre la gratuidad, por ejemplo. El mandato de dar sin esperar nada a cambio choca frontalmente con una sociedad estructurada sobre la transacción constante. ¿Todo es un intercambio hoy? Todo. Incluso en el ámbito de las relaciones humanas o el voluntariado, el ego busca su retorno de inversión, ya sea en forma de influencia, agradecimiento público o, peor aún, superioridad moral. Retirar la glosa implica desmantelar ese cálculo transaccional, achicarnos a nosotros en lugar de agrandar la glosa, ¿verdad? Es una excelente forma de ponerlo. Y el texto insiste en que este proceso exige una honestidad brutal frente a las propias contradicciones. La tendencia natural es recortar las exigencias del mensaje hasta que encajen cómodamente en el estilo de vida que ya decidimos llevar. Cortar el evangelio a medida. Tal cual un traje a medida. Pero vivir sin notas aclaratorias requiere el movimiento inverso. Aceptar la disrupción que genera el texto y permitir que modifique nuestro patrón de conducta y de consumo incluso cuando la decisión resulte económica o socialmente desventajosa. Tengo que detener esto un momento, porque el dossier introduce aquí un giro metodológico que llama muchísimo la atención. Salta de esta exigencia de honestidad personal directamente hacia el sociólogo Zygmunt Bauman. Sí, el concepto de la modernidad líquida. Exacto, un concepto del año 2000. A simple vista, Bauman, que analizaba las estructuras del capitalismo tardío y las reflexiones de un santo medieval, no habitan el mismo universo intelectual. ¿Cómo justifica el documento esta conexión? Mira, la conexión se establece a través de los efectos sistémicos que tiene esta conducta. Bauman diagnostica que las sociedades contemporáneas se caracterizan por la liquidez, es decir, la incapacidad de mantener formas sólidas. Nada es para siempre. Nada. Las instituciones, los compromisos laborales, los vínculos afectivos y hasta las identidades se han vuelto maleables, condicionales. Son rápidamente descartables si dejan de ser útiles o placenteras. Todo fluye según la conveniencia momentánea. Es como un estado de negociación perpetua, donde no hay asideros ni garantías de nada. Exactamente. Entonces, bajo ese marco sociológico, piensa en el individuo que decide operar bajo una convicción irrenunciable, que elige vivir una pobreza interior genuina y aplicar una coherencia sin glosas. Esa persona provoca una fricción gigantesca en el sistema. Claro, choca contra todo. Sí, porque alguien que no basa sus decisiones en el oportunismo líquido, que mantiene la misma integridad en privado que en la esfera pública, y que renuncia a la escalada del ego, deja de ser simplemente una persona buena. Se convierte en una anomalía estructural. Adquiere una solidez que resulta subversiva frente al entorno. Qué raro es hoy en día encontrar esa anomalía hermosa de alguien completamente sólido y coherente. Y no por un afán de, digamos, confrontación ideológica, sino porque su simple permanencia expone la fragilidad de las estructuras líquidas que lo rodean. No se trata de un estoicismo rígido ni de una estrategia calculada de marketing moral para demostrar que soy mejor que tú. No es para la foto. No, para nada. Esa firmeza es el subproducto orgánico de haber abandonado el peso muerto de las justificaciones. Esto arroja luz sobre una anécdota histórica muy particular que trae el dossier. Recuerda la insistencia casi perentoria de San Francisco hacia sus compañeros. Repitiendo, quiero que el evangelio se observe a la letra, a la letra, a la letra. Que despojado de contexto podría sonar al requerimiento de un administrador obsesionado con la burocracia, ¿no? Sí, como un gerente microgestiaban de todo. Pero el mecanismo detrás de esa insistencia era puramente empírico. Francisco no defendió un purismo intelectual ciego. Su triple reiteración nacía de la comprobación en la realidad.
Él veía lo que pasaba. Él observó que cada vez que se le añadía un atenuante a la instrucción original para hacerla más cómoda, se perdía una fracción de libertad interior. Comprendió que la exigencia radical, una vez que la despojas de las glosas del miedo y la conveniencia, operaba como una tecnología espiritual altamente eficiente. Funcionaba. Literalmente, funcionaba. Desmontaba las ansiedades y generaba una claridad operativa que la complejidad de la que hablábamos antes jamás podría alcanzar. Wow. Bueno, al sintetizar los conceptos que se han entrelazado hoy en nuestro análisis, desde los manuscritos del siglo XIII hasta la saturación algorítmica actual de nuestra época, surge un panorama sumamente desafiante. Se hace evidente que vivir sin glosa no es un ejercicio reservado para historiadores o teólogos. Para nada, es muy práctico. Es súper práctico. Representa la decisión activa de desarticular las complejas arquitecturas mentales que se construyen a diario para esquivar compromisos profundos. Y además, según las fuentes que repasamos, la verdadera pregunta del jubileo no es si admiramos a Francisco, sino si nos dejamos contagiar por su forma de ver el mundo. Implica reconocer cómo el mercado intenta vender la sencillez devaluándola a una mera moda estética, como dijimos, mientras se sigue fomentando un agotamiento psicológico basado en la necesidad de controlar, de poseer y de aparentar. Y demuestra que en medio de una modernidad caracterizada por compromisos que se evaporan ante la primera dificultad, encarnar una coherencia sólida entre los principios y las acciones diarias constituye el testimonio más revolucionario posible. Totalmente de acuerdo. Entonces, a 800 años de distancia del acontecimiento que motiva este jubileo franciscano, el análisis de estos textos revela que el reto original mantiene intacta su capacidad de incomodar. Y para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, si se examinan con detención las agendas ocupadas, las justificaciones intelectuales sofisticadas y las defensas del ego que se levantan a diario frente a lo que exige vulnerabilidad genuina, queda flotando una pregunta fundamental. ¿Cuál es esa glosa invisible, ese atenuante cuidadosamente redactado en los márgenes de la rutina personal o profesional, que hoy, frente a la invitación de una vida verdaderamente libre, se hace imperativo borrar de una vez por todas?